Otra vez yo, buenos días, buenas noches, madrugadas, a la hora que estén viendo este video, los que lo estén viendo. Como ven, estoy con la misma ropa, significa que este día de hoy me aventé dos videos. ¿Por qué? Porque estoy muy aburrido, porque ustedes casi no me mandan sus avances y porque porque necesito hacer algo, me desquicio, ¿sí? Entonces, pues ya preparé la clase número, creo que la 10, ¿ya la 10. Sí, ya la 10, ya ven, ya estoy mal. Entonces, la clase número 10 corresponde a historia. Vamos a ver actividades económicas de la Nueva España, o también dicho virreinato, o sociedad novohispana, ¿sí? Fíjense, Nueva España, ¿por qué? Porque somos una franquicia de España. Nueva España. Virreinato, ¿por qué? Porque hay un virrey, ¿sí? O sea, otra vez, somos una franquicia de España. España, su sistema de gobierno es la monarquía, o sea, hay un rey, un monarca, una autoridad suprema, no escogida por la gente, sino por otro rey. Novo hispana, pues somos nuevos españoles. La hispanidad viene del español. Bueno, también por eso nos dicen hispanos, pero eso se tomó de todo lo que fue, pues, Norteamérica, porque, que diga, de Centro a Sudamérica, porque pues, Norteamérica como tal, Norteamérica, que México se considera norteamericano. Ya estoy divagando mucho, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos a ver las actividades económicas de la Nueva España, pa' corto. Bueno, algo que hay que mencionar es que a partir de ese momento, ya se hizo muy tajante algo que ha sido a través de toda la historia de México. ¿Y qué es? Que México es un país, una tierra en el mundo privilegiada por su gran cantidad de recursos. México es uno de los países del mundo megadiversos más ricos de recursos del mundo. Uno de los más ricos. Pero, por eso también, pues ha sido mal gobernado. O sea, ha sido súper mega explotado. Ustedes dirán, como nosotros, maestro. Sí, como ustedes. O sea, están siendo explotados por una persona tiránica que nada más quiere chuparles todo lo que pueda. Sonó feo. En fin. Pero, ese fue el caso de México. O sea, el gran regalo para España fue descubrir América, específicamente México. Extrajeron de recursos de México como no tienen ni idea. Y así fue y ha sido a través de cientos de años. México ha sido eternamente explotado. Esa es la historia común de México. Si resumimos la historia de México en pocas palabras, por desgracia es explotación. Esa es la triste historia de México. Pero en fin, pues sale, vamos a mi lámina fea. Y pues vamos a tratar de desarrollar este tema, paréntesis, para, como trabajo de esta clase número 10, tienen que hacer 3 hojitas de su antología. Algunos ya se adelantaron porque pues no están muy complejas, pero lo importante es que entiendan el tema y por eso yo lo hago así, con la esperanza de que lo entiendan, ¿sale? Entonces son estas 3 hojitas que son la 25, 26 y 27 de su antología, que lo resuelven con su libro de historia, de la página 126 a la página 137. De la 126 a la 137, pero yo les voy a dar mi piñata análisis del tema, ¿sale? Muy bien, vamos a darle. Bien, quise empezar con el mapa de México, que está en su libro, está dividido en las principales regiones comerciales, bueno, las principales zonas de explotación que se dieron en la Nueva España. Pero algo que les quiero comentar, a México, por su forma y por tantos recursos que tiene, se le conoció o se le popularizó el nombre del cuerno de la abundancia. O sea, un cuerno, no como cuerno de estos, sino un cuerno es cuando extraían el cuerno del animal y como era hueco de adentro, tomaban agua, o por ejemplo, era un adorno muy clásico, en una mesa ponían ese cuerno que era hueco y adentro ponían fruta. Entonces de ahí se tomó la metáfora de que esto es un cuerno, esta es como la punta, esta es como la punta, y de aquí lo dibujan así, salen todas las frutas, ¿sí?
y muchos recursos, pero eso significa que México ha sido una fuente de recursos naturales, como no tienen ni idea, y que ha sido muy, muy, muy explotada por los extranjeros. Esa es la historia de México, pero bueno. Bien, algo que también quiero resaltar cuando estábamos viendo esto, ¿no? Ubiquemos España, ¿sale? España se encuentra aquí. México se encuentra aquí. Y van a decir, sí, maestro, ¿y eso qué? Aquí hay algo que se llama, ¿no se alcanza a ver? Ahí está, Trópico de Cáncer, ¿sí? Que es la parte media, por así decirlo, una de las partes medias del planeta. ¿Eso qué significa? Que en las partes de en medio es donde más calor recibe, donde el clima es más agradable, no hace ni mucho frío, ni así que digas mucho calor, ¿sí? Entonces, las zonas que están en los trópicos son zonas muy cálidas, son zonas donde la vegetación crece mucho, donde los recursos de la tierra son de lo más abundantes, ¿sí? Y si lo comparamos con España y gran parte de las potencias europeas, curiosamente ellos no están en partes cálidas, sino están más cercanos hacia las partes frías del planeta, ¿sí? Entonces, pues significa que las personas hace mucho tiempo, no es que tuvieran muchos recursos, sino al contrario, al vivir bajo situaciones extremas, difíciles, se volvieron pues más astutos, relativamente más inteligentes, porque tenían que luchar más por su existencia. Entonces es una de las explicaciones de por qué en estas zonas se desarrolló mucho más el uso de los metales, ¿sí? Porque hubo más desarrollo tecnológico aquí, pero bueno, lo que quiero que vean es eso, España está más inclinada hacia una zona fría. Y acuérdense que antes, para obtener las mercancías, tenían que pasar por aquí, por Constantinopla, llegar hasta China, que también, fíjense, es una zona tropical. Pero bueno, entonces, al descubrir el nuevo mundo, el continente americano, en específico México y Centroamérica, pues ya, o sea, si bien tenían que viajar bastante o más tiempo, pero podían obtener una gran cantidad de recursos y se podían olvidar de tener que irse a China. O sí comerciaban con China, pero ya no era como que tan importante, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el tema. Bien, entonces, aquí lo que vemos es que la parte norte del país, básicamente se desarrolló una gran explotación de ganadería y minería. Ahorita vamos a hablar de eso. En la parte occidental, parte centro, lo que fue la agricultura, principalmente maíz y trigo, vamos a hablar ahorita de eso. Y aquí hay, bueno, estos son los grana cochinilla, es un insecto, parásito, que pues, se desarrolla en varias plantas, pero ellos lo producían intencionalmente porque de ese insecto se produce una tinta especial que era muy apreciada para colorear las telas. Entonces era una tinta muy cara. Entonces, de hecho, México lo utilizaron para traer mercancías que eran muy caras en el continente europeo, obtenerlas de ahí. Y aquí como se desarrollaron muy bien, pues de aquí hicieron una gran fortuna porque estas nuevas plantas, estos nuevos animales, eran muy apreciados en Europa, en Asia, y aquí entonces venían, lo cultivaban, crecía, se desarrollaba bastante bien y lo comerciaban tanto aquí mismo como en el extranjero, ¿sale? Entonces hubo muchos recursos que se explotaron de aquí. En la parte central, más hacia el Golfo, lo que es Veracruz, Yucatán, todo esto, no tanto toda la parte, porque esto era mucha selva, por eso no lo explotaron, pero aquí. Y aparte, aquí hay mucho petróleo, pero en aquel entonces no se sabía del petróleo. Pero de aquí explotaron básicamente maderas preciosas, ¿sí? O sea, trajeron árboles muy, con sus maderas que eran muy buenas. Como es una zona tropical, pues se desarrollaron increíblemente bien. Y de aquí los sembraron, los cultivaron y obtuvieron muchas maderas que eran muy caras y muy preciadas para el resto del mundo. Bien. Muy bien, empecemos por la agricultura principalmente. Hablar de la agricultura también es hablar de la introducción de nuevas tecnologías. Bueno, aparte de plantas y animales nuevos que no eran originarios de aquí, como por ejemplo el trigo. El pan que todos comemos, que te engorda bien bonito, se obtiene del trigo. La azúcar, que también te engorda bien bonito, se obtiene de la caña, la cual pues no era originaria de México, la trajeron, se desarrolló muy bien. De hecho, el primero que la trajo fue Hernán Cortés. De ahí se obtuvo, miren aquí hay una imagen, esto es lo que conocemos como piloncillo, que es un proceso no tan refinado del azúcar, pero a fin de cuentas es extracto de la savia del azúcar, de la caña de azúcar, que es muy dulce.
Ya después se refina y queda blanquita como la conocemos, que esa te engorda todavía mejor. Pero bueno. Entonces se introdujeron muchas plantas. Ahorita tienen que revisar este cuadrito de las plantas y animales nuevos que se incorporan. Ahorita lo revisamos más detalladamente. Pero bueno, eso. Entonces, la introducción de nuevas plantas, gracias al clima tropical que había aquí, que hay en México, más las tecnologías que ellos trajeron como asadones, haces. Haces es lo que trae la muerte, que sirve para cortar hierbas, ¿no? Porque antes tenían que arrancarlas. Palas, tenazas, molinos, tritura los granos y pueden sacar harinas. A través del viento tiene como un palo que tiene una piedra que las va triturando, como el molcajete, pero extremadamente grande. Animales de tiro como las mulas, los caballos, los bueyes, que eran muy fuertes, que ayudaban a arar la tierra, hacerle esos surcos a la tierra para que puedan sembrar. Todas estas tecnologías que básicamente están hechas con acero, y en las culturas mesoamericanas no conocían el acero. O sea, sus herramientas de agricultura eran a través de palos, de fuerza del hombre. Sí, hicieron canales, también tenían avances tecnológicos que no se conocían en Europa. Entonces, al mezclar los avances tecnológicos de México, más las herramientas y tecnología que trajeron de Europa, pues la agricultura aquí se desarrolló muchísimo, ¿sí? Entonces, al tener una gran fuente de producción, pues podían comerciar bastante con otros países. Y pues bueno, entonces el desarrollo de la agricultura aquí en México se dio increíblemente. Entonces, se sembraba maíz, trigo. Maíz, ¿por qué? Porque vieron las grandes propiedades del maíz y pues de que los indígenas seguían consumiendo mucho el maíz, era barato, el maíz se da muy fácil, poco más fácil que el trigo. Pues decían, pues con eso los alimentamos y pues también le agarraron el gusto al maíz y dijeron, es muy buena planta y la siguieron produciendo y pues se ha producido eternamente en México. Por eso digo, somos los hijos del maíz. El pulque, que es una bebida embriagante, que esa sí es originaria de aquí, pero también vieron sus propiedades y aparte pues para tener contentos a los indígenas, ¿no? Y bueno, el amor al pulque ha sido eterno, pero estas zonas era donde principalmente se cultivaba. Bien, hablando ahora de los productos que trajeron, bueno, dentro de las plantas podemos ver el trigo, el arroz, la cebada y el centeno. El trigo es de donde se obtiene el pan. Arroz, pues bueno, eso es más de Oriente, de China, Japón, todo esto. Pero pues también tiene grandes propiedades y pues acordamos que muchos de estos productos que ellos obtenían de Asia, pues mejor venían aquí a México, los sembraban y pues podían comprarlo mucho más barato que comprarlo de Asia, ¿no? La cebada y el centeno se utilizan para producir cerveza. Entonces, bebidas alcohólicas, sí, algo de comida también se utiliza para panes, pero pues básicamente la cebada es para la cerveza. Bien, hortalizas, verduras y legumbres como las zanahorias, el rábano, la lechuga, la col, la cebolla y el ajo eran condimentos muy apreciados, muy valorados, que utilizamos en toda nuestra cocina. De ahí viene la influencia de los españoles. Y pues antes les digo, era muy apreciada, aquí se dio muy bien y pues se desarrolló mucho y todavía seguimos cultivando, sembrando y apreciando estas verduras que ya son parte de nuestra identidad. Frutas como el higo, la vid, que es la uva, que otra vez repito, es para hacer vino, el olivo para hacer aceite, el nogal, que es una madera muy preciada, muy dura, muy buena, muy cara. El durazno, que también obtienes tanto madera como esa deliciosa fruta, la manzana, la pera, el limón, la naranja, la caña de azúcar, de la cual ya hablé. Bien, productos textiles, o sea, para hacer prendas, ¿sí? El lino, que es una tela extremadamente cara, muy fina. El algodón, que es muy versátil. El cáñamo, que es para hacer cuerdas, por así decirlo. La morera, que no sé qué es, que quise para... aquí está, es para la crianza del gusano de seda, ¿ven? Entonces, muchos de estos artículos ellos los tenían que comprar de Asia anteriormente. Eran muy caros, muy apreciados por las culturas europeas. Pero al cultivarse aquí en México y desarrollarse muy bien aquí en México, pues acapararon el mercado de allá. O por lo menos competían muy bien con el mercado asiático. Bien, los animales fue el caballo, la res, la mula, la oveja, la cabra, el cerdo y aves de corral como la gallina y el pato. El caballo de estos fue el que mucha importancia ha tenido a través de la historia. Porque justamente el caballo es tanto una herramienta de trabajo, es un animal que sirve para el trabajo, como también se utilizaba para la guerra. Además de que los nobles españoles o las personas con mucho poder y mucho dinero, pues ellos no caminaban.
ellos andaban a caballo. O sea, el caballo viene siendo el equivalente del automóvil para nosotros, ¿sí? Y hay todo tipo de caballos, todo tipo de automóviles. Entonces, un buen caballo hablaba del poder adquisitivo de una persona. La mula, pues es un caballo mucho más primitivo, por así decirlo, que sirve básicamente nada más de trabajo, ¿sí? Realmente la mula es el hijo de un caballo con un burro. Eso es una mula. Pero bueno, entonces estos fueron los animales y los productos de agricultura que se trajeron de Europa aquí a México y que ya son parte de México, de la agricultura común de México, pero porque se dio muy bien, ¿sale? Bien, continuando. Bien, entonces ya dijimos de la ganadería, hablamos del caballo, el ganado, las cabras, los cerdos, los borregos. Que, fíjense, se dio esto básicamente en la zona norte, ¿sí? Se dio principalmente la ganadería y la minería, que la minería principalmente, bueno, se buscaba oro, pero se encontró que los yacimientos de plata en México son muy grandes. Todavía México produce mucha plata, pero pues bueno, obtuvieron principalmente plata, la cual comerciaron o llevaban hacia Europa, Asia, y gracias a eso España, bueno, la Nueva España fue pues básicamente el territorio más importante para la corona española, porque la cantidad de riquezas que sacaron de aquí, o sea, abastecía los recursos de España como no tienen ni idea, ¿sí? Entonces, la minería fue una de las actividades principales o más importantes en la Nueva España, ¿sí? Gracias a la minería se crearon nuevas actividades. ¿Por qué? Tuvieron que cambiar, o sea, las culturas mesoamericanas no conocían la minería intensiva, que es eso de meterte a la tierra, explotarla, cavar. No, ellos tomaban los pocos metales que conocían, que realmente no era mucho, los obtenían pues de lo que arrastraban los ríos, ¿sí? Ellos no hacían una minería muy extensiva, o sea, no hacían minas como tal, eran minas externas donde tomaban sus minerales. Y ellos no, los europeos sí explotaban la tierra. Bueno, una de las nuevas actividades fue los indios de reparto. ¿Qué significa los indios de reparto? O sea, pongamos que en la zona norte del país, pues ya casi no había indígenas, muchos habían muerto a causa de la viruela. Además, no era una zona cultural muy grande, porque acuérdense que era desértica. Esta es básicamente la zona de Aridoamérica y Oasisamérica, ¿sí? Eran zonas áridas, entonces no había muchas culturas aquí, pero ellos necesitaban gente para explotar las minas. Y luego, pues tampoco había muchos esclavos. ¿Qué hacían? Se incorporó esto de los indios de reparto. ¿Qué significa? Es de, compadre, ya no tengo trabajadores, préstame unos, ¿no? Bueno, pero después me los pagas o ahí me regresas los que sobrevivan o cuando tengas dinero me compras uno. Entonces era como prestar mercancía. Entonces eran indios que eran básicamente esclavos, pero las personas ricas del norte se los pedían prestados a las personas ricas del centro. O sea, era repartir los indígenas, ¿sí? O sea, los usaban como mercancía. Eso son los indios de reparto. Bien. Hablando de las mercancías, como tal, el comercio, que pues gracias a tantos recursos que se desarrollaron, pues obviamente el comercio también. Había comercio interno y comercio externo. Comercio interno era los productos que se producían aquí y se comerciaban en la misma Nueva España, ¿sale? Y esto era que a través de tianguis y plazas, ¿sí? Cosa que seguimos utilizando a la fecha, pero se transportaba de un lugar a otro gracias a los arrieros, que eran personas muy fuertes y rudas. ¿Para qué? Para defender las mercancías de los comerciantes y que algunos bandoleros del camino no se las quitaran. Pero era una de las maneras de comerciar de la Nueva España. Bien, ahora la externa pues fue a través de puertos marítimos. Uno de los más importantes fue el de Veracruz, donde las mercancías de aquí se iban hacia España. Otros era que estaba en Oaxaca, que era para llevar mercancías a Perú. Y había otro que iba al puerto de Manila o las Islas Filipinas. O sea, básicamente estos dos era, pero para comerciar en lo que resta de América. Y era para comerciar hacia España. Bien, entonces, aquí los virreyes, al obtener grandes recursos, pues controlaban el comercio. O sea, decían, bueno, vamos a comerciar con esto, sí, con esto todavía no, con esto mucho, con esto poco. Pero controlaban el comercio. Específicamente el comercio del tabaco, alcohol y el manejo de los naipes, las apuestas, todo eso, ¿sí? A esto ellos les llamaban alcabalas, que era un impuesto especial hacia estos productos. Pero ellos, básicamente los virreyes, controlaban el comercio, decían qué se va a comerciar, que sí, que no, que mucho, que poco.
¿Para qué? Para tratar de obtener las mayores ganancias. Si reducían, por ejemplo, la exportación de algún producto, aumentaba la demanda en otras partes del mundo y entonces ellos las podían vender mucho más caro, ¿sí? O sea, ¿con qué? Con la intención pues, de ganar más dinero. Bien, ante tales riquezas, la corona española les dio autorización en México a los virreyes de crear el Consulado de Comerciantes. Bueno, yo puse CDMX, ¿por qué? Porque se desarrolló en la Ciudad de México principalmente. Posterior a pues tanta explotación y tantos recursos y todo esto, se crearon nuevos consulados, que fue el de Veracruz y Guadalajara. Obviamente el de Veracruz porque ahí se controlaba el comercio exterior, y pues en Guadalajara porque así se podía controlar toda la explotación de los recursos de la minería. ¿Cuál era el principal problema que enfrentaba el comercio externo? Pues el monopolio de ciertas mercancías por otros comerciantes, pues las condiciones climatológicas, los huracanes que podían hundir los navíos, y pues los piratas que estaban por ahí queriendo, pues desde aquí se empezó a fomentar esto de la piratería. Bien, bueno, eso fue con respecto a los recursos económicos, al desarrollo económico de la Nueva España. Con respecto al desarrollo eclesiástico, porque la iglesia tuvo también gran peso y ha tenido gran peso a través de la historia, ¿sí? La iglesia novohispana, pues obviamente al haber tantos recursos, ellos al tener tanta chamba como es justamente la evangelización, pues, y obtener tantos indios que podían construirle sus iglesias y tanto dinero que se manejaba ahí, porque hay algo que incluso se llama el diezmo. Diezmo significa, y se los he dicho antes, dar el 10% de tu sueldo a la iglesia, ¿sí? Pero bueno, se creó algo que es el patronato real. ¿Qué es? Antes, pues la iglesia se controlaba por la iglesia, es decir, por el Papa. Las oficinas del Vaticano, o sea, el Papa, él determina quiénes van a ser padres, quiénes van a ser sacerdotes, qué iglesia se van a poner. Pero como se manejaba también la Nueva España, había tantos recursos, mejor pues el Papa les dijo, no hay problema, yo les doy un patronato real, que es un permiso especial del Papa para que la iglesia novohispana sea controlada no necesariamente por él, sino por el rey de España, el rey y el virrey. Entonces, pues esto hizo que la iglesia estuviera muy interesada en los asuntos políticos de la corona. ¿Por qué? Porque era un puesto muy importante ser un sacerdote en la Nueva España. Incluso muchos llegaron a ser incluso virreyes. O sea, ser un virrey era muy importante porque manejabas muchísimo, muchísimo dinero. Imagínense qué tanto poder tenía la iglesia, ya que ellos controlaban la educación, la cultura. O sea, ellos empezaron a crear muchas escuelas porque pues solamente en las escuelas de la iglesia era donde las personas ricas podían mandar a educar a sus hijos, ¿no? O sea, y pues era educación particular. Sí había educación pública como tal, pero era a través de la iglesia. ¿Y cómo educaban? Pues a través de, pues la Biblia. O sea, sí les importara que algunos indígenas, algunas